Aquella madre desesperada suplicó ayuda a la cantante famosa, pero fue ignorada con una crueldad que nadie imaginó. Lo que la cantante no sabía era que el novio millonario de esa mujer estaba a punto de llegar, y su respuesta cambiaría todo para siempre. El estacionamiento del Hospital Central de Cartagena vibraba con el calor húmedo del mediodía. Rocío Martínez, de 38 años, caminaba entre los autos con pasos temblorosos. Sus manos sujetaban un sobre manila arrugado, manchado con las huellas de dedos que habían perdido la cuenta de cuántas veces lo habían apretado. Dentro, los documentos médicos de su hijo resonaban como sentencias: leucemia aguda, tratamiento urgente, costo imposible. Había agotado todos los recursos, había vendido su auto, empeñado las joyas que heredó de su madre, pedido préstamos que jamás podría pagar. Nada alcanzaba. Los números en las facturas del hospital parecían crecer cada día, burlándose de su desesperación. En medio de ese infierno personal, el destino la puso frente a frente con Valentina Cruz. La cantante acababa de salir de una camioneta blindada negra, rodeada de 3 guardaespaldas que parecían muros humanos. Valentina vestía un conjunto blanco inmaculado que debía costar más que el salario anual de Rocío, gafas de sol con marco dorado, y cargaba un bolso de piel que probablemente valía tanto como el tratamiento que Rocío necesitaba. Estaba en el hospital para una simple revisión de rutina, algo relacionado con su garganta antes de una gira internacional. Ni siquiera era una emergencia, solo precaución de estrella mimada. Rocío sintió algo quebrarse dentro de ella, una mezcla de rabia y esperanza desesperada. Valentina Cruz era conocida por sus campañas benéficas, por aparecer en televisión abrazando niños enfermos, por publicar en redes sociales mensajes sobre ayudar al prójimo. Si alguien podía entender, si alguien tenía los recursos para hacer la diferencia, era ella. Rocío se acercó con pasos vacilantes. Uno de los guardaespaldas extendió el brazo como una barrera humana, pero Rocío siguió avanzando. Su voz salió quebrada, cargada de lágrimas contenidas durante semanas. Le explicó que tenía un hijo de 9 años, que el niño estaba internado en el piso 7, peleando por su vida, que necesitaba un tratamiento específico que el seguro no cubría, que había intentado todo, que solo necesitaba ayuda, cualquier ayuda. Incluso mencionó el nombre de su hijo, Matías, como si decir su nombre pudiera hacer la súplica más real, más humana, más imposible de ignorar. Valentina detuvo su marcha. Por un momento, Rocío sintió un destello de esperanza. La cantante bajó sus gafas de sol con lentitud calculada, revelando ojos que evaluaban a Rocío como si fuera un insecto molesto que había aparecido en su camino. El silencio que siguió fue peor que cualquier rechazo verbal. Era el silencio de alguien considerando si vale la pena gastar palabras en responder. Cuando Valentina finalmente habló, su voz tenía esa dulzura artificial que usa la gente acostumbrada a sonreír para las cámaras. Le dijo a Rocío que entendía su situación, que era muy triste, muy difícil. Pero entonces añadió algo que heló la sangre de Rocío, que ella recibía cientos de solicitudes así cada semana, que si ayudara a todos se quedaría sin nada, que necesitaba pensar en su propia carrera, en su futuro, en sus proyectos, que esperaba que Rocío comprendiera, y luego, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, sugirió que Rocío intentara hacer una campaña en redes sociales, que esas cosas a veces funcionaban. Rocío sintió cada palabra como una bofetada.
No era solo el rechazo, era la forma, la manera en que Valentina hablaba sobre necesitar cuidar su dinero mientras llevaba puesto el equivalente a varios tratamientos de quimioterapia en joyas y ropa. La manera en que sugería soluciones vagas mientras ya estaba girando sobre sus tacones de diseñador para alejarse. Pero Rocío no era de las que se rendían fácilmente. Había algo en la desesperación de una madre que le da un tipo de valentía que asusta incluso a los guardaespaldas más intimidantes. Extendió su mano, tocó el brazo de Valentina. El contacto fue breve, apenas un roce, pero suficiente para que la cantante se detuviera de nuevo. Rocío sacó del sobre una fotografía de Matías. Era de antes de la enfermedad, cuando el niño todavía tenía ese brillo en los ojos y sonreía sin cansancio. Le suplicó que solo mirara la foto, que viera a su hijo, que entendiera que no estaba pidiendo un capricho, sino una vida. La reacción de Valentina fue glacial. Miró la fotografía con el mismo interés que alguien miraría un volante publicitario en la calle. Luego, con una frialdad que Rocío jamás olvidaría, le dijo que todos los niños enfermos eran muy tristes de ver, pero que eso no era su responsabilidad, que ella había trabajado muy duro por su dinero y que no iba a sentirse culpable por no regalarlo a desconocidos. Añadió, casi como un pensamiento secundario, que tal vez, si Rocío hubiera trabajado más duro en su vida, no estaría en esa situación, que la pobreza muchas veces era resultado de malas decisiones. Las palabras cayeron sobre Rocío como piedras. Los guardaespaldas ya estaban empujándola gentilmente pero firmemente hacia atrás. Valentina guardó sus gafas de sol en su bolso y continuó su camino hacia la entrada del hospital como si nada hubiera ocurrido. Como si no acabara de destrozar a una madre desesperada con su indiferencia calculada. Rocío se quedó ahí parada, sosteniendo la fotografía de su hijo, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Lágrimas que había contenido durante semanas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. No era solo el rechazo, era la humillación, era sentirse invisible, insignificante, despreciable. Era escuchar que la vida de su hijo no valía el tiempo de una mujer que gastaba fortunas en ropa y caprichos. Si esta historia ya te está enganchando, suscríbete al canal, porque lo que viene después hará que cada segundo de este momento cruel valga la pena de una forma que Valentina jamás imaginó. Rocío permaneció en ese estacionamiento durante varios minutos, incapaz de moverse. El calor del asfalto subía en ondas visibles. El sol del Caribe golpeaba sin piedad, pero ella apenas lo sentía. Estaba entumecida. Las palabras de Valentina resonaban en su cabeza como un eco perverso. La pobreza es resultado de malas decisiones. Como si Rocío hubiera elegido que su hijo enfermara. Como si hubiera decidido conscientemente destruir su propia vida. Guardó la fotografía de Matías de vuelta en el sobre con manos temblorosas. Sus dedos rozaron los documentos médicos. Esos papeles que detallaban en lenguaje clínico y frío la batalla que su hijo libraba cada día. Leucemia linfoblástica aguda. Fase crítica. Tratamiento de alto costo no cubierto por el sistema de salud básico. Cada palabra era una puñalada, pero eran también recordatorios de por qué no podía rendirse. Finalmente, con paso lento y derrotado, Rocío caminó de regreso hacia la entrada del hospital. Subió en el ascensor hasta el 7º piso, donde Matías esperaba en una habitación que olía a desinfectante y esperanza perdida. El niño estaba dormido,
su pequeño cuerpo conectado a máquinas que pitaban con regularidad monótona. Su cabeza, antes llena de rizos negros, ahora estaba casi calva por la quimioterapia. Su piel tenía ese tono pálido, casi traslúcido, que adquieren las personas que pasan demasiado tiempo lejos del sol. Rocío se sentó en la silla junto a la cama. Tomó la mano de su hijo. La mano era tan pequeña, tan frágil. Cerró los ojos y permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Había sido enfermera antes de que Matías naciera. Conocía los números, las estadísticas, las probabilidades. Sabía que sin el tratamiento adecuado, su hijo tenía semanas, tal vez un mes. Con el tratamiento, las posibilidades aumentaban significativamente. Pero ese tratamiento costaba cerca de 60 millones de pesos. Una suma imposible para ella. Lo que Rocío no sabía en ese momento era que no estaba sola en ese hospital. A 3 pisos de distancia, en una suite privada reservada para pacientes VIP, estaba Marcos Villanueva. Había llegado esa misma mañana desde Bogotá en su jet privado. A sus 42 años, Marcos era uno de los empresarios más discretos pero poderosos de Colombia. Dueño de una cadena de clínicas privadas, fundador de una organización sin fines de lucro dedicada a tratamientos oncológicos infantiles, y heredero de una fortuna que se medía en miles de millones. Pero nada de eso importaba tanto como el hecho de que Marcos era la pareja de Rocío. Habían estado juntos durante 2 años, una relación que habían mantenido increíblemente privada. Marcos valoraba su privacidad casi tanto como su dinero. Había tenido experiencias amargas en el pasado con personas que solo lo buscaban por su fortuna. Cuando conoció a Rocío, ella ni siquiera sabía quién era. Lo conoció en un café, pensando que era un simple consultor médico. Se enamoró de su inteligencia, su bondad, su forma de ver el mundo. Rocío, por su parte, había sido cuidadosa en no depender de él económicamente. Tenía su orgullo, su dignidad. Cuando Matías se enfermó, Marcos inmediatamente ofreció pagar todo. Ofreció los mejores especialistas, los mejores tratamientos, todo lo que hiciera falta. Pero Rocío había rechazado su ayuda. Le había dicho que necesitaba hacer esto sola, que era su hijo, su responsabilidad. Habían tenido discusiones acaloradas sobre esto. Marcos no entendía por qué ella se negaba a aceptar algo que para él era tan simple como respirar. Rocío no podía explicar completamente esa necesidad de ser autosuficiente, de no sentirse como alguien que se aprovechaba. Finalmente habían llegado a un acuerdo. Rocío intentaría resolver la situación por sus propios medios durante un tiempo. Si las cosas se volvían demasiado críticas, aceptaría su ayuda. Marcos respetó su decisión, aunque cada día que pasaba era una tortura para él ver a la mujer que amaba destruirse intentando salvar a su hijo sola. Ese día, Marcos estaba en Cartagena precisamente para sorprender a Rocío. Había decidido que ya era suficiente, que el orgullo era admirable, pero la vida de Matías era más importante. Traía consigo un equipo de especialistas de su clínica principal, listos para evaluar el caso del niño y comenzar el tratamiento inmediatamente. También traía algo más, un anillo de compromiso. Había decidido que era momento de formalizar su relación, de formar una familia real con Rocío y Matías. Mientras Rocío lloraba en silencio junto a la cama de su hijo, Marcos terminaba su propia consulta médica rutinaria.
Caminaba por el pasillo del hospital revisando su teléfono, intentando llamar a Rocío para avisarle que estaba allí. Ella no contestaba. Eso era extraño, pero no demasiado preocupante. Probablemente estaba con Matías. Decidió ir directamente al 7º piso. Mientras esperaba el ascensor, escuchó voces femeninas cerca. Una de ellas tenía ese tono cantarín, afectado, que reconoció inmediatamente. Valentina Cruz. La conocía vagamente de eventos sociales. Había asistido a un par de galas benéficas de su fundación. La recordaba como alguien que le gustaba mucho aparecer en fotografías con niños enfermos, pero que después nunca hacía seguimiento real de los casos, ni donaba cantidades significativas. Valentina estaba hablando por teléfono. Su voz resonaba en el pasillo con esa falta total de discreción que tienen las personas acostumbradas a ser el centro de atención. Marcos no tenía intención de escuchar, pero era imposible no oír. Ella estaba contándole a alguien, probablemente su representante o una amiga, sobre lo que acababa de ocurrir en el estacionamiento. Las palabras de Valentina eran crueles y despectivas. Se reía mientras describía a una mujer desesperada que la había abordado con un cuento sobre un hijo enfermo. Usaba términos como aprovechada y así intensa. Contaba cómo había tenido que poner límites firmes, cómo había explicado que no podía salvar a todo el mundo. Luego añadió algo que hizo que Marcos detuviera su paso. Describió cómo le había dicho a esa mujer que la pobreza era resultado de malas decisiones. Marcos sintió algo retorcerse en su estómago. Una mujer desesperada con un hijo enfermo. En el hospital central, el mismo donde estaba Matías, no podía ser coincidencia. Giró abruptamente y caminó hacia donde estaba Valentina. Ella seguía en su conversación telefónica riéndose, sin notar que alguien se acercaba con paso decidido. Cuando Marcos estuvo frente a ella, Valentina finalmente miró hacia arriba. Lo reconoció vagamente, pero no hizo conexión inmediata. Terminó su llamada con un «te llamo después, rápido», y le dedicó a Marcos una sonrisa profesional, del tipo que reservaba para personas que podían ser útiles para su carrera. Marcos no devolvió la sonrisa. Su voz, cuando habló, era controlada pero con un filo de acero. Le preguntó directamente sobre la mujer que acababa de mencionar. Valentina pareció sorprendida por la pregunta, pero su ego no le permitió callarse. Confirmó la historia. Incluso añadió más detalles. Parecía casi orgullosa de haber mantenido sus límites firmes ante alguien que intentaba aprovecharse. ¿Alguna vez has visto a alguien poderoso humillar a una persona vulnerable? ¿Qué harías si descubrieras que esa persona vulnerable era alguien que amas? Cuéntame en los comentarios. Marcos escuchó cada palabra, con una calma que era más aterradora que cualquier explosión de ira. Su mandíbula estaba tensa, sus manos cerradas en puños dentro de los bolsillos de su saco. Valentina, completamente ajena a la tormenta que se gestaba frente a ella, continuó hablando. Incluso tuvo el descaro de pedirle a Marcos que la entendiera, que como persona exitosa, seguramente él también tenía que lidiar con gente que constantemente pedía dinero. Marcos dejó pasar un silencio largo antes de responder. Cuando finalmente habló, su voz era peligrosamente suave. Le preguntó a Valentina si sabía quién era esa mujer a la que había humillado. Valentina parpadeó, confundida. Respondió que no, que era solo una desconocida desesperada. Solo eso, una desconocida. Entonces Marcos dijo algo que hizo que el mundo de Valentina comenzara a tambalearse. Le dijo que esa desconocida
Era Rocío Martínez, que era la mujer más importante en su vida, que ese niño que ella había descartado con tanta frialdad era un niño que él consideraba como su propio hijo, que esa madre desesperada a la que había tratado como basura era alguien con más dignidad, más valor, más humanidad en un dedo meñique que Valentina en todo su cuerpo artificial. El rostro de Valentina se transformó. La sonrisa profesional desapareció, reemplazada por una expresión de pánico mal disimulado. Intentó retroceder verbalmente. Balbuceó algo sobre un malentendido, sobre no haber sabido, sobre haber tenido un mal día. Pero Marcos no había terminado. Con cada palabra que pronunciaba, el impacto de lo que Valentina había hecho se volvía más claro, más devastador. Marcos le explicó, con una precisión quirúrgica, exactamente quién era él, no con arrogancia, sino con hechos fríos. Mencionó que era dueño de la cadena de clínicas privadas más grande del país, que su fundación trataba gratuitamente a cientos de niños con cáncer cada año, que tenía conexiones con cada medio de comunicación importante, con cada marca que actualmente patrocinaba a Valentina, con cada productor musical que había trabajado con ella. Valentina intentó interrumpir, sus ojos ahora brillando con lágrimas de pánico mal actuado, pero Marcos levantó una mano, silenciándola con un gesto. Le dijo que había escuchado cada palabra de su conversación telefónica, cada burla, cada comentario despectivo, cada mentira sobre ser una persona compasiva mientras trataba a una madre desesperada como si fuera una molestia insignificante. Lo que siguió fue uno de esos momentos donde el tiempo parece detenerse. Marcos sacó su teléfono, marcó un número, y mientras Valentina observaba con horror creciente, comenzó a hacer llamadas. La primera fue a su asistente personal. Le dio instrucciones claras: contactar inmediatamente con las 3 marcas principales que patrocinaban a Valentina Cruz. Informarles que si continuaban asociados con ella, su fundación cortaría toda relación con esas compañías. Para empresas que dependían de imagen pública positiva, esa amenaza era equivalente a una sentencia de muerte comercial. La segunda llamada fue al director del hospital. Marcos explicó, con voz controlada pero firme, que acababa de presenciar un incidente inaceptable en las instalaciones, que una paciente vulnerable había sido humillada públicamente, que esperaba una investigación completa, que su fundación, que donaba millones al hospital cada año, estaría muy interesada en los resultados. Valentina intentó detenerlo. Extendió su mano hacia el brazo de Marcos, pero él se apartó como si su contacto quemara. Ella comenzó a suplicar, le dijo que lo sentía, que había cometido un error, que no sabía, que haría cualquier cosa para arreglarlo. Sus lágrimas ahora eran reales, lágrimas de alguien que finalmente comprende que ha cruzado una línea de la cual no hay retorno. Pero Marcos no había terminado. Le dijo a Valentina que el problema no era solo lo que había hecho, sino lo que revelaba sobre quién era realmente. Que durante años había construido una imagen pública de persona compasiva, de alguien que se preocupaba por los menos afortunados, que había usado esa imagen para vender discos, conseguir patrocinios, ganar premios, pero que cuando nadie la estaba filmando, cuando nadie la estaba mirando, su verdadera naturaleza emergía, cruel, egoísta, despreciable. Marcos le preguntó si sabía cuánto costaba el tratamiento que Matías necesitaba. Valentina negó con la cabeza, sus mejillas manchadas con maquillaje corrido.
Marcos le dijo la cifra exacta, 60 millones de pesos. Luego, con una calma devastadora, le informó que el bolso que ella llevaba costaba aproximadamente lo mismo, que sus aretes probablemente cubrirían 2 meses de medicamentos, que el reloj en su muñeca podría pagar la hospitalización completa. La información cayó sobre Valentina como plomo fundido. Marcos continuó, implacable. Le dijo que Rocío había trabajado durante años como enfermera, que había dedicado su vida a cuidar a otros, que cuando su hijo enfermó vendió todo lo que tenía, que pidió préstamos que jamás podría pagar, que había agotado cada opción, destruido su propia salud física y mental, antes de atreverse a pedirle ayuda a alguien, que el acto de acercarse a Valentina había sido un último acto de desesperación de alguien que había probado absolutamente todo lo demás, y que Valentina la había tratado como basura. Los guardaespaldas de Valentina observaban la escena con incomodidad creciente. Reconocían a Marcos Villanueva. Sabían exactamente quién era y qué significaba tenerlo como enemigo. Uno de ellos incluso dio un paso atrás, distanciándose físicamente de su empleadora, como si su caída inminente fuera contagiosa. Marcos guardó su teléfono y miró a Valentina directamente a los ojos. Le dijo que iba a hacer algo por ella, no porque se lo mereciera, sino porque eso era lo que personas decentes hacían. Le dijo que no iba a destruir su carrera, aunque podría hacerlo con una sola llamada más, que no iba a exponerla públicamente, aunque tenía todas las razones para hacerlo, que iba a darle una oportunidad que ella nunca le dio a Rocío, la oportunidad de hacer lo correcto. Entonces, Marcos le dio un ultimátum. Tenía 24 horas para hacer una donación anónima al fondo del hospital para tratamientos oncológicos infantiles. La cantidad, 100 millones de pesos, el doble de lo que costaba el tratamiento de Matías. Y debía hacerlo sin publicidad, sin fotografías, sin mencionar su nombre. Solo la donación, silenciosa, genuina, sin buscar crédito ni admiración. Valentina abrió la boca para protestar, pero Marcos no había terminado. Añadió que si no cumplía, él personalmente se encargaría de que cada marca, cada productor, cada medio de comunicación con el que había trabajado supiera exactamente qué tipo de persona era cuando las cámaras no estaban filmando, que haría público el video de seguridad del estacionamiento donde había humillado a Rocío, que su carrera no solo terminaría, sino que sería recordada para siempre como un ejemplo de hipocresía y crueldad. El rostro de Valentina era un cuadro de devastación. Intentó hablar, pero no salían palabras coherentes. Marcos se dio vuelta para irse, pero antes de alejarse, dijo una última cosa. Le recordó que Rocío había pedido ayuda con dignidad, con humildad, con desesperación genuina, que no había exigido, no había amenazado, simplemente había pedido, y que esa diferencia entre pedir con necesidad real y ser forzada a dar por miedo a consecuencias era exactamente lo que separaba a personas como Rocío de personas como ella. Marcos caminó hacia el ascensor, dejando a Valentina temblando en el pasillo. Sus guardaespaldas intercambiaron miradas incómodas, sin saber si debían consolar a su empleadora o simplemente esperar órdenes. Valentina se dejó caer contra la pared. Sus piernas ya no la sostenían. Todo su mundo, construido cuidadosamente durante años, se estaba desmoronando. Si esta historia te está mostrando que las consecuencias siempre llegan, suscríbete para más historias donde la justicia
encuentra su camino. Sin importar cuánto poder creas tener, Marcos subió al 7º piso con el corazón acelerado. Cada paso por ese pasillo de hospital le pesaba más que el anterior. Ahora entendía por qué Rocío no había contestado sus llamadas. Probablemente estaba destruida después de lo que había vivido. La conocía lo suficiente para saber que no lloraría frente a extraños, que guardaría toda esa humillación dentro hasta estar sola o hasta estar con Matías. Cuando llegó a la habitación, la escena que encontró le partió el alma. Rocío estaba sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de Matías con una delicadeza casi reverencial. El niño seguía dormido, su respiración suave y regular gracias a los medicamentos, pero Rocío lloraba en silencio, lágrimas que rodaban por sus mejillas sin sonido, sin sollozos, solo puro dolor destilado en forma líquida. Marcos se quedó en la puerta por un momento, sin saber si entrar o darle espacio. Pero Rocío sintió su presencia. Levantó la vista y al verlo, algo en su rostro se quebró completamente. Intentó limpiarse las lágrimas rápidamente, intentó recomponerse, pero ya era tarde. Marcos cruzó la habitación en 3 pasos y la envolvió en sus brazos. Rocío se derrumbó. Todos los muros que había construido durante semanas se vinieron abajo de golpe. Lloró contra el pecho de Marcos con una intensidad que asustaba, con un dolor tan profundo que no había palabras para contenerlo. Entre sollozos entrecortados, le contó todo. Le habló de su encuentro con Valentina, de cada palabra cruel, de cada mirada despectiva, de cómo se había sentido tan pequeña, tan insignificante, tan inútil. Marcos la dejó hablar. No la interrumpió, no intentó consolarla con frases vacías. Simplemente la sostuvo mientras ella vaciaba todo ese veneno que Valentina había inyectado en su alma. Cuando finalmente Rocío terminó de hablar, cuando no le quedaban más palabras ni más lágrimas, Marcos le acarició el cabello con ternura infinita. Entonces le contó lo que había pasado después. Le habló de cómo había escuchado a Valentina por casualidad, de cómo había conectado los puntos de la confrontación en el pasillo. Rocío lo escuchaba con ojos abiertos, procesando cada detalle. Cuando Marcos llegó a la parte del ultimátum, Rocío negó con la cabeza. Le dijo que no quería nada de Valentina, que no quería dinero manchado con culpa forzada o miedo a consecuencias, que prefería seguir luchando por su cuenta antes que aceptar algo que venía de alguien tan despreciable. Su orgullo, incluso herido y sangrante, seguía intacto. Marcos tomó ambas manos de Rocío entre las suyas, le dijo que entendía, que respetaba ese sentimiento, pero le recordó algo crucial. Esto no era sobre ella, no era sobre su orgullo o su dignidad, era sobre Matías, era sobre ese niño hermoso que dormía en esa cama, completamente ajeno a las batallas que los adultos libraban por él. Era sobre darle una oportunidad de vivir, de crecer, de tener un futuro. Rocío cerró los ojos. Sabía que Marcos tenía razón. Había estado tan enfocada en demostrar que podía hacerlo sola, en no depender de nadie, que había olvidado lo más importante. Matías no tenía tiempo para su orgullo. La enfermedad no esperaba. Cada día que pasaba sin el tratamiento adecuado era un día menos de vida para su hijo. Pero antes de que pudiera responder, Marcos sacó un sobre de su chaqueta. Dentro había documentos. Rocío los tomó con manos temblorosas y comenzó a leer.
Eran contratos con el equipo médico especializado que Marcos había traído desde Bogotá, protocolos de tratamiento, cronogramas, todo estaba planificado hasta el último detalle. Marcos había estado trabajando en esto durante semanas, esperando el momento adecuado para convencerla. Pero había algo más en ese sobre, un documento diferente. Rocío lo sacó y su respiración se detuvo. Era la escritura de una casa a su nombre. Marcos le explicó, con voz suave, que había comprado una propiedad cerca de su clínica principal en Bogotá, un lugar donde ella y Matías podrían vivir durante el tratamiento, no como caridad, sino como familia, porque eso era lo que eran para él, familia. Y entonces Marcos hizo algo que Rocío nunca esperó en ese momento. Se arrodilló junto a su silla. Del bolsillo de su pantalón sacó una pequeña caja de terciopelo azul. La abrió, revelando un anillo simple pero hermoso, un diamante modesto engarzado en oro blanco. No era ostentoso ni llamativo, era perfecto. Marcos le dijo que había planeado este momento de forma diferente, que había imaginado una cena romántica, música, velas, todas esas cosas que se supone que hacen los hombres cuando proponen matrimonio, pero que la vida había decidido que este era el momento correcto. En una habitación de hospital, junto a un niño enfermo, en medio del dolor y la incertidumbre, porque eso era la vida real. No perfecta, no cinematográfica, pero genuina. Le pidió que se casara con él, no porque sintiera lástima, no porque quisiera rescatarla, sino porque la amaba, porque había encontrado en ella algo que nunca pensó encontrar: honestidad absoluta, fuerza real, amor incondicional. Le dijo que quería ser el padre de Matías, no biológico quizás, pero en todos los sentidos que realmente importaban, que quería estar allí en las noches difíciles, en los tratamientos agotadores, en cada pequeña victoria y cada retroceso doloroso. Rocío no podía hablar. Las lágrimas volvieron, pero éstas eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación o humillación. Eran lágrimas de algo que había olvidado que existía. Esperanza. Extendió su mano izquierda, temblando tanto que Marcos tuvo que sostenerla con firmeza para poder deslizar el anillo en su dedo. En ese momento, Matías se movió en la cama. Abrió los ojos lentamente, desorientado como suelen estarlo los niños cuando despiertan en lugares extraños. Vio a su madre llorando y su rostro pequeño se llenó de preocupación. Pero entonces vio a Marcos y su expresión cambió completamente. Sonrió, era una sonrisa débil, agotada, pero genuina. Matías adoraba a Marcos. Para él era el hombre que hacía reír a su mamá, que jugaba videojuegos con él durante las visitas, que le traía libros de dinosaurios y le contaba historias sobre aventuras médicas como si fueran cuentos de superhéroes. Le preguntó con voz ronca qué estaba pasando, por qué su mamá lloraba. Marcos se acercó a la cama. Le explicó a Matías, en términos simples, que un niño de 9 años pudiera entender, que había traído a unos amigos médicos muy buenos, que iban a ayudar a que se sintiera mejor, que iban a luchar juntos contra esa enfermedad molesta. Matías preguntó si dolería. Marcos fue honesto. Le dijo que habría momentos difíciles, pero que él estaría allí en cada uno de ellos. Entonces Matías hizo una pregunta que desarmó completamente a ambos adultos. Preguntó si Marcos se iba a quedar para siempre con ellos, si iba a ser su familia de verdad. El niño había escuchado conversaciones entre su madre y las enfermeras. Sabía más de lo que Rocío pensaba.
Sabía que su mamá rechazaba ayuda por orgullo. Sabía que había tensión sobre aceptar o no aceptar lo que Marcos ofrecía. Marcos miró a Rocío, luego de vuelta a Matías. Le dijo que si su mamá estaba de acuerdo, sí, que se quedaría para siempre, que sería su familia de verdad, no solo de nombre. Matías sonrió más ampliamente. Después miró a su madre con ojos suplicantes. Le pidió que dijera que sí, que dejara que Marcos los ayudara, que dejara de intentar hacerlo todo sola. Rocío se quebró de nuevo, pero esta vez de una manera diferente. Se quebró y al hacerlo, finalmente permitió que alguien más la sostuviera. Dijo que sí, no solo al matrimonio, sino a todo. La ayuda, al tratamiento, a construir una vida juntos, a dejar ir ese orgullo que la había mantenido aislada y permitir que el amor entrara completamente. Los tres se abrazaron en esa habitación de hospital. No era un final de película perfecta. Matías todavía estaba enfermo. El tratamiento sería largo y difícil. Habría recaídas, momentos de terror, noches sin dormir, pero ahora no estaban solos. Ahora eran una familia, completa y real. Mientras tanto, 3 pisos más abajo, Valentina Cruz estaba sentada en su camioneta blindada. Su teléfono no dejaba de vibrar. Llamadas de su representante, de sus patrocinadores, de su equipo de relaciones públicas. Todos querían saber qué había pasado. ¿Por qué Marcos Villanueva, uno de los empresarios más respetados del país, había contactado personalmente a las marcas que la patrocinaban con advertencias sobre mantener su asociación con ella? Valentina sabía que tenía 24 horas. Sabía exactamente lo que Marcos le había pedido hacer. 100 millones de pesos. Era una fortuna, pero la tenía. Había ganado mucho dinero en su carrera. El problema no era si podía pagarlo. El problema era si su ego le permitiría hacerlo. Por primera vez en años, Valentina Cruz se encontró sin saber qué hacer. Sin un guión, sin un equipo de relaciones públicas diciéndole cómo manejar la situación, sin una forma fácil de salir de esto. Solo ella, sus decisiones y las consecuencias que vendrían de cualquier camino que eligiera. Las siguientes 24 horas fueron las más largas en la vida de Valentina Cruz. Se encerró en su suite de hotel, ignorando las llamadas incesantes de su equipo. Su representante había conseguido confirmar quién era exactamente Marcos Villanueva, y ahora el pánico en su voz cada vez que llamaba era palpable. Le suplicaba que hiciera lo que fuera necesario para arreglar la situación. Le recordaba que 3 de sus patrocinadores principales ya habían solicitado reuniones de emergencia para revisar los términos del contrato. Valentina pasó horas frente al espejo de su habitación, enfrentándose a su propio reflejo. Por primera vez en años, realmente se vio a sí misma, no la imagen cuidadosamente construida que mostraba al público, sino la persona real debajo de todo el maquillaje, la ropa de diseñador y la sonrisa practicada. Lo que vio no le gustó. Pensó en Rocío, en esa mujer que había suplicado con dignidad, a pesar de estar completamente rota, en cómo había sostenido esa fotografía de su hijo con manos temblorosas, como si fuera lo más valioso del mundo, porque lo era. Y Valentina la había tratado como basura. Peor aún, había disfrutado haciéndolo. Había sentido poder en ese momento, superioridad, control. Ahora, ese momento de crueldad casual iba a costarle todo. A las 3 de la madrugada, Valentina finalmente tomó una decisión. Llamó a su contador personal y le dio instrucciones precisas. 100 millones de pesos. Donación anónima al Fondo de Oncología Infantil del Hospital Central de Cartagena.
sin publicidad, sin su nombre, sin nada que pudiera conectarla públicamente con la donación. El contador intentó disuadirla, argumentando que era una cantidad enorme para dar sin recibir crédito público. Valentina le dijo que simplemente lo hiciera. Pero mientras procesaba la transacción, algo extraño sucedió dentro de Valentina. La rabia que había sentido inicialmente comenzó a transformarse en algo diferente. No era arrepentimiento genuino, no todavía. Era más bien la comprensión incómoda de que había estado viviendo una mentira. Había construido toda una carrera sobre la imagen de ser compasiva, de preocuparse por los demás. Pero cuando le dieron la oportunidad de demostrarlo realmente, cuando nadie la estaba viendo, había fallado de la manera más espectacular posible. A las 9 de la mañana siguiente, Marcos recibió confirmación de que la transferencia se había realizado. 100 millones de pesos habían llegado al fondo del hospital, anónimos, tal como había exigido. Asintió con satisfacción, pero sin alegría. El dinero ayudaría a muchos niños como Matías, pero sabía que Valentina no lo había dado por bondad, sino por miedo, y esa diferencia era fundamental. Sin embargo, Marcos no había terminado. Tenía un último movimiento que hacer. Contactó personalmente al director del hospital y estableció un fondo permanente para tratamientos oncológicos infantiles. Su contribución inicial, 200 millones de pesos, el doble de lo que Valentina había dado. Pero a diferencia de ella, Marcos había estado haciendo esto durante años, en silencio, sin buscar reconocimiento. El tratamiento de Matías comenzó esa misma semana. El equipo médico que Marcos había traído era excepcional. El protocolo que diseñaron era agresivo pero prometedor. Los primeros días fueron brutales. Matías sufría efectos secundarios severos de la quimioterapia intensiva. Vomitaba constantemente, su pequeño cuerpo se consumía, y había momentos donde Rocío pensaba que no iba a resistir. Pero Marcos estuvo allí en cada momento, no como un salvador distante, sino como un padre real. Sostenía a Matías cuando el niño lloraba de dolor, limpiaba cuando vomitaba. Le leía cuentos a las 3 de la madrugada cuando el insomnio causado por los medicamentos no lo dejaba dormir. Rocío lo observaba hacer todo esto y se enamoraba de él de nuevo cada día, más profundamente. 3 semanas después del inicio del tratamiento, llegaron las primeras buenas noticias. Los análisis de sangre mostraban mejora. Las células cancerosas estaban respondiendo al tratamiento. No era una cura todavía. El camino sería largo, pero era esperanza real y tangible. Matías todavía tenía meses de tratamiento por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía una sentencia de muerte, sino una posibilidad real. Mientras la vida de Rocío y Matías mejoraba, la de Valentina se desmoronaba. A pesar de haber hecho la donación, las consecuencias de sus acciones la alcanzaron de todas formas. Uno de sus guardaespaldas, movido por la conciencia o tal vez buscando su propio momento de fama, había filtrado información sobre el incidente a un blogger de entretenimiento. No había video, pero había suficientes detalles para que la historia se volviera viral. Las redes sociales explotaron. Personas que habían sido fans de Valentina durante años compartían sus propias historias de encuentros donde la cantante había sido grosera, despectiva o cruel. La imagen cuidadosamente construida se evaporó en cuestión de días. Sus patrocinadores comenzaron a cancelar contratos. Estaciones de radio dejaron de tocar sus canciones.
El sello discográfico que la representaba emitió un comunicado distanciándose de sus acciones personales. Valentina intentó hacer control de daños. Publicó un comunicado en redes sociales disculpándose, pero las palabras sonaban huecas y ensayadas. Ofreció hacer trabajo comunitario, visitar hospitales, todo lo que su equipo de relaciones públicas le sugirió. Pero el público no era tonto. Podían distinguir entre arrepentimiento genuino y desesperación calculada. Un mes después del incidente, Valentina estaba en su apartamento de lujo en Bogotá, rodeada de silencio. Su teléfono, que solía vibrar constantemente con invitaciones y oportunidades, ahora estaba inquietantemente quieto. Su calendario, antes lleno de conciertos y apariciones, estaba prácticamente vacío. Había perdido el 60% de sus ingresos en 4 semanas. Pero algo más estaba cambiando dentro de ella. La caída desde la cima le había dado una perspectiva que nunca había tenido. Por primera vez en años no tenía que actuar para las cámaras, no tenía que mantener una imagen. Estaba completamente sola con quien realmente era, y esa persona necesitaba cambiar desesperadamente. Una tarde, Valentina hizo algo que nunca había hecho antes. Se presentó sin avisar en el Hospital Central de Cartagena, no con guardaespaldas, no con fotógrafos, no con un equipo de relaciones públicas, solo ella, vestida con ropa simple, sin maquillaje excesivo, casi irreconocible. Preguntó en recepción por el Departamento de Oncología Infantil. Habló con la coordinadora del área y preguntó si necesitaban voluntarios. La coordinadora la reconoció. La sorpresa era evidente en su rostro. Valentina esperaba rechazo, esperaba que le cerraran la puerta. En cambio, la coordinadora le dio una solicitud de voluntariado y le dijo que si era genuina, siempre había trabajo que hacer. Valentina comenzó a ir al hospital 3 veces por semana. Al principio, el personal y algunos padres la miraban con desconfianza. Habían escuchado las historias, pero ella seguía apareciendo. Limpiaba habitaciones, organizaba juguetes en la sala de juegos, leía cuentos a niños demasiado enfermos para levantarse de sus camas. No publicaba nada en redes sociales. No buscaba reconocimiento, simplemente hacía el trabajo. Un día, mientras organizaba donaciones en el almacén del hospital, Valentina se encontró cara a cara con Rocío. Fue completamente accidental. Rocío había bajado a recoger algunos suministros para Matías. Se detuvieron ambas, el aire entre ellas denso con historia no resuelta. Valentina sintió que el mundo se detenía. Había imaginado este momento muchas veces. Había ensayado mentalmente qué diría si alguna vez se encontraba con Rocío de nuevo. Pero ahora que estaba sucediendo, todas esas palabras preparadas se evaporaron. Rocío habló primero. Su voz era calmada, sin rabia, pero tampoco con perdón. Le preguntó a Valentina qué estaba haciendo allí. Valentina respondió con honestidad brutal. Le dijo que estaba intentando entender cómo había llegado a ser el tipo de persona que podía mirar a una madre desesperada y sentir desprecio en lugar de compasión. Que estaba intentando, probablemente demasiado tarde, convertirse en alguien que pudiera mirarse al espejo sin odio. Rocío la observó durante un largo momento. Luego le contó sobre Matías, sobre cómo el tratamiento estaba funcionando, sobre cómo su hijo tendría una oportunidad real de vida gracias a Marcos y al equipo médico. Valentina escuchó y por primera vez realmente entendió lo que su crueldad había significado.
No era solo un momento incómodo en un estacionamiento, era el momento donde casi le negó un futuro a un niño inocente. Valentina comenzó a llorar. No lágrimas calculadas para generar simpatía, sino llanto real, feo, lleno de vergüenza genuina. Le dijo a Rocío que no esperaba perdón, que no lo merecía, que si pudiera volver atrás y cambiar ese día, lo haría sin dudarlo, pero que no podía. Solo podía intentar ser diferente de ahora en adelante. Rocío no le dijo que la perdonaba. No ofreció palabras reconfortantes, simplemente asintió, tomó los suministros que necesitaba y se fue. Pero antes de salir, se detuvo en la puerta. Sin voltearse, le dijo a Valentina que la verdadera prueba del cambio no era lo que hacía cuando todos miraban, sino lo que hacía cuando nadie lo hacía. Que si realmente quería ser diferente, debía serlo sin buscar reconocimiento, sin esperar recompensa. Esas palabras se quedaron con Valentina. Continuó su trabajo voluntario en el hospital. Pasaron meses. Su carrera musical nunca se recuperó completamente. Algunos proyectos pequeños aparecieron eventualmente, pero nunca volvió a la cima. Y extrañamente descubrió que no le importaba tanto como pensó que lo haría. 2 años después, Valentina seguía siendo voluntaria en el hospital. Había desarrollado relaciones reales con algunos de los niños y sus familias. Había aprendido sus nombres, sus historias, sus miedos y esperanzas. Ya no era la cantante famosa jugando a ser compasiva. Era simplemente Valentina, alguien que mostraba cuando nadie la miraba, que hacía el trabajo sucio, que estaba presente en los momentos difíciles. Matías, mientras tanto, había completado su tratamiento. Estaba en remisión completa. Su cabello había vuelto a crecer, sus mejillas tenían color de nuevo, y corría por los pasillos del hospital cuando venía a sus chequeos regulares como cualquier niño sano de 11 años. Rocío y Marcos se habían casado en una ceremonia pequeña en la capilla del hospital, rodeados de personal médico y pacientes que se habían convertido en familia. En la boda, Matías fue el portador de los anillos. En su pequeño discurso, agradeció a todos los que habían ayudado a salvarlo. Mencionó a los médicos, a las enfermeras, a su nuevo papá Marcos, y luego, sorprendiendo a todos, mencionó a Valentina. Dijo que ella le había enseñado algo importante, que las personas pueden cambiar si realmente lo intentan, que cometer errores no te define, pero lo que haces después sí. Valentina no estaba en la boda, pero Rocío le contó después lo que Matías había dicho. Fue la primera vez que Rocío realmente habló con ella sin frialdad. No dijeron mucho, pero había algo diferente. No era amistad, probablemente nunca lo sería, pero era algo parecido a la paz. La historia de Valentina Cruz no tuvo un final de cuento de hadas. No recuperó su fama. No hubo momento dramático de redención pública. Pero aprendió algo más valioso, que el verdadero valor de una persona no está en cuántos fans tiene o cuánto dinero gana. Está en cómo trata a las personas cuando nadie está mirando, cuando no hay cámaras, cuando no hay recompensa más allá de saber que hiciste lo correcto. Rocío aprendió que el orgullo, aunque valioso, no debe interponerse entre el amor y la supervivencia. Que pedir ayuda no es debilidad, sino coraje, que permitir que otros te amen completamente, con toda tu vulnerabilidad y tus luchas, es el acto más valiente de todos. Y Marcos descubrió que la familia no se define por sangre o documentos legales, sino por estar presente en los momentos que importan, por sostener manos temblorosas en habitaciones de hospital, por leer cuentos a las 3 de la madrugada, por elegir cada día
quedarse cuando sería más fácil irse. La humildad no es algo que se aprende en los momentos fáciles. Se aprende cuando caes desde lo más alto y tienes que decidir si te quedas en el suelo o te levantas siendo alguien mejor. Se aprende cuando miras a los ojos de alguien que has herido y entiendes, realmente entiendes, el peso de tus acciones. Se aprende cuando descubres que el verdadero poder no está en estar por encima de otros, sino en levantar a quienes están caídos. Años después, cuando le preguntaron a Rocío si había perdonado a Valentina, ella respondió con sabiduría ganada a través del dolor. El perdón no borra lo que pasó, pero libera el futuro del peso del pasado. Valentina tendrá que vivir con lo que hizo. Yo elegí vivir con lo que aprendí. Y lo que aprendí es que la vida es demasiado corta para cargar odio cuando puedes cargar amor. Matías creció fuerte y saludable. Estudió medicina, inspirado por todos los que lo salvaron. En su ceremonia de graduación dedicó su logro a 3 personas. Su madre, que le enseñó que la fuerza viene de dentro, su padre Marcos, que le enseñó que el amor es acción, no palabras, y a Valentina, que le enseñó que los errores más grandes pueden llevar a los cambios más profundos si tienes el coraje de enfrentarlos. Esta historia nos recuerda que todos tenemos el poder de construir o destruir con nuestras acciones. Que la verdadera medida de nuestro carácter no es cómo tratamos a quienes pueden hacer algo por nosotros, sino cómo tratamos a quienes no pueden ofrecernos nada a cambio, y que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor, aunque el camino sea difícil y el reconocimiento nunca llegue. Si esta historia te mostró que la dignidad se gana con acciones, no con palabras, compártela. Si te recordó que todos merecen respeto sin importar su situación, suscríbete al canal para más historias que necesitan ser contadas. Y si llegaste hasta aquí, significa que entiendes que las mejores lecciones vienen de los momentos más oscuros. Gracias por ser parte de esta comunidad donde cada historia importa, cada voz merece ser escuchada y cada persona merece dignidad.